Qué gusto volver a encontrarnos. Tenga todos buenos días y un placer estar juntos de nuevo a pesar de la distancia, ¿no? Y bueno, estamos en la mitad de una serie que titulamos David y Andrés y yo nos estaban comentando cosas súper interesantes al respecto, pero una de las cosas que pensamos al respecto de David, amigos, es que siempre tenemos a David como rey, el hombre conforme al corazón de Dios, el adorador, muchas cosas más. Sin embargo, nos adentramos a la Escritura y entendemos que David, en estas instancias, en esta parte de la historia, David es solamente un hombre que ha tomado malas decisiones, que ha tenido problemas emocionales, conflictos, ha sido perseguido, ha cometido un montón de errores. Pero lo importante acá es cómo Dios se ha glorificado en su vida, preservando su vida, su alma, su cuerpo, su integridad, para llegar a la promesa que Él le dio, que es ser rey de Israel. Y el día de hoy tenemos una enseñanza súper chévere, en la cual se llama Abigail salvó el día. Y bueno, dentro de, como le comentaba, estos problemas que tiene David, en una oportunidad David estaba a punto de tomar una decisión terrible. Y aunque le parezca curioso, una mujer salvó el día, que fue que hizo que David entrara en sí al respecto de lo que justamente él iba a hacer y que estoy seguro que él se iba a arrepentir mucho después. Pero entienda algo, yo quisiera que usted vea conmigo esto. Usted ha escuchado otra vez la regla de oro, ¿verdad? Dice, traten a los demás como quieras que los demás te traten a ti. Yo creo que tanto usted como yo hemos escuchado esto aún en nuestros colegios, cuando éramos chicos. Y te pregunto, tal vez coincidas conmigo de que esto, tal vez no tenías ni idea de que esto estaba en la Biblia. Pero sí, está en la Biblia. Y suena muchísimo, muy justo, suena puro, suena espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal si esta frase que suena tan linda y tan justa, tú la tengas que practicar cuando alguien te maltrate a ti? Tú la tengas que practicar cuando alguien te ofenda, cuando alguien te insulte, te golpee, no solamente físicamente, sino el alma, o te humille. Ahí es cuando nosotros cambiamos la regla de oro y ponemos como tratan a los demás como los demás te han tratado a ti. Y es lo que nosotros, por lo menos en mi caso, hemos tenido siempre desde pequeños. Hazte respetar, no te dejes ver la cara de nadie, pilas con esto. Y es por eso que siempre tratamos de devolver a otras personas lo que hicieron con nosotros. Pagar con la misma moneda, una cucharada de su propio remedio. Pero te pregunto a ti algo importante. ¿Te sientes satisfecho? ¿Realizado? ¿Cómo te sientes cuando tú tratas a otras personas como otros te trataron a ti? ¿Cómo te sientes? ¿Te da paz? ¿Te da gozo? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes feliz? Tal vez tú me digas, Guido, es que es injusto. No es justo que me haya hecho lo que me hizo. ¿Sabes qué? Totalmente. Y pensamos que no es justo lo que te hicieron. Pero tampoco es justo que en tu corazón tengas un sentimiento de enojo y de ira y quieres hacer lo mismo que otra persona hizo contigo, porque eso no te va a traer paz. Tratan a los demás como alguien más te ha tratado a ti. Sería otra regla de oro que hemos traído a nuestra cultura. ¿Por qué? Y mira esto. ¿Qué pasa si esta persona que te agredió no existe más? ¿Qué pasa si la persona que te agredió ha fallecido o es un jefe tuyo de la cual no tienes acceso? ¿Sabes lo que vas a hacer? Tú lo que vas a hacer es maltratar a aquellas personas que tú amas. Ah, no puedo quitarle eso a él que él me quitó, se lo voy a quitar entonces a otro. Maltratas a la gente que tú amas, maltratas probablemente a la gente que tú llegaste a respetar, y eso es cuando en nuestro corazón no hemos resuelto aquel dolor que alguien nos ocasionó. Y el problema con desquitarse es que te hace igual a esa persona que ni siquiera te agrada. Y no hablamos aquí de niveles, no hablamos acá de inferioridad o superioridad. Hablamos de esa condición emocional
de esa condición moral de que si tú tanto te cae mal esa persona y no la puedes ni ver, ¿por qué vas a seguir su ejemplo? Te cuento algo rápido. Cuando yo tenía, eso fue hace muchos años atrás, tal vez tenía unos 19, 20 años, yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a la publicidad. Y reconozco el jefe que tenía como uno de los mejores jefes que he tenido en toda mi vida. Aprendí mucho de él. Pero tenía algo él en común con esta prédica. Y es que la persona parecería que se desquitaba con nosotros, con lo que estaba viviendo en casa. Cuando yo entré a trabajar, yo no sabía por qué la gente estaba tan tensa con él. A lo que de pronto comencé a descubrir, comencé a ver, comencé a pensar, él era muy grosero, alzaba la voz, por ahí levantaba falso testimonio también contra la gente. Y yo me decía a mí mismo, no, según lo que me enseñaron, no me voy a dejar, me voy a hacer respetar, pero hacerse respetar no está al ponerse al mismo nivel. Hay formas de hacerse respetar sin ser grosero, por si acaso. Esta persona en una ocasión a mí me acusó de algo que no hice, me alzó mucho la voz y recuerdo yo que en mi madurez también le alcé la voz y también fui grosero con él. Sin pensar de que esto podría haberme quitado una oportunidad en el trabajo, habernos traído grandes consecuencias a mi vida. A Dios gracias, todo estuvo bien y se pudo resolver. Sin embargo, amigos, pensando en este ejemplo, yo no quisiera que tú justifiques a aquella persona que te agredió. En una oportunidad, y si me voy a ir un poco más adelante tal vez, a una predica que aquí tuvimos hace mucho tiempo, y es más, esa predica que la di yo inclusive, de una serie que se llamaba Mandamientos N. Y en esa predica hablaba de que no juzgar, una de ellas, y no juzgar decía, Jesús nos enseñó, de que no levantemos juicio delante de otra persona sin antes haber conocido a la persona. De la forma en que esa persona es porque tiene un bagaje, es porque hay un contexto, un antecedente. Y totalmente. Y es que si alguien está agredido, es porque alguien lo agredió a esa persona. Es porque alguien pagó con la misma moneda y esa persona lo está haciendo contigo también. Así entendía mi jefe. Ahora lo entiendo. Y así entiendo que mi dinámica como cristiano, en mi paz y en tu paz, puede mejorar muchísimo cuando decidimos no desquitarnos con otras personas. Y quiero hoy mostrarte un ejemplo de cómo David, gracias a una mujer, salvó el día antes de tomar una decisión que pudo haberse arrepentido. Mira lo que dice aquí. Y es más, perdone, pero esto sucedió 1000 años antes de la vida de Jesús. Hace unos 3000 años más o menos en el antiguo Israel. Dice así, en Mahón había un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Para que tengas esto en cuenta, en el antiguo Israel, eso es una persona millonaria rica. Tu manera de catalogar a una persona millonaria rica es que tenga algunos carros, casas, viajes, etc. Pero para en ese entonces era muy rico por todas estas posesiones que estamos nombrando acá. Esto en el antiguo Israel. Dice después, y había un hombre, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Había un hombre que se llamaba Nabal. Nabal, en este caso, quiero contarte un poquito de él, de cómo significa su nombre. Nabal significa necio, Nabal significa testarudo y hasta tonto. Y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, tengan en cuenta estos personajes, por favor. Esta historia, créeme que de haberla estudiado bien, créeme que sería una perfecta serie para Netflix, le puedo asegurar. Tengan en cuenta estos personajes. Abigail era una mujer bella e inteligente. Tengan en cuenta estos detalles. Y Nabal, por el contrario, era insolente, agresivo, constantemente ofensivo y de mala conducta. Y estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo, vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Dígale que tenga salud y paz y tu familia y todo lo que te pertenece.
acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas, como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Más o menos como que agradece que no les robamos, ya. Y hago rápido, yo me acuerdo, yo tengo un amigo muy querido, muy cercano, y él vive en un barrio de Guayaquil un poco peligroso. Y la primera vez que fuimos a su casa, hace ya algunos años, llegamos a la esquina de su casa y yo me acuerdo que había al frente 5 personas, 5 hombres que estaban parados allí. Y obviamente no queremos bajarnos del carro hasta que mi amigo baje. Mi amigo nos dice, tranquilos, tranquilos, ellos son los ladrones de la zona, no les van a hacer nada, porque saben que están conmigo, que vienen a mi casa y me conocen. Pero eso sí, agradezcan que no les van a robar nada y cuando ustedes se vayan, le hagan una propina por cuál es el carro. Más o menos así es la situación. Pregúntale a tus criados, ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. ¿Por qué celebrarlo? Mira, esto de esquilar ovejas era una tradición por algún tiempo, probablemente anual, y era como una contabilidad, era como un estado financiero anual. Entonces, este tipo, Nabal, se estaba dando cuenta de que era más rico de lo que pensaba, de que tenía muchas posesiones, por lo tanto, era razón para celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Ahora, veamos esto. ¿Qué contestó Nabal? Pero Nabal le contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Esaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Acuérdense de este personaje que vimos al principio. Era insolente, era ofensivo reiteradamente y de muy mala conducta. ¿Con qué conducta cree que usted le dijo Nabal a estas personas? De ley fue grosero, de ley fue altanero, y como era más rico de lo que pensaba, se sentía con la autoridad y el poder de tratar así a quien fuera. Pero en este caso, lo estaba haciendo con David y por supuesto con sus hombres. Dice después, en cuanto a la diapositiva que continúa, ¿no? Pero quería ver algo con usted y preguntarle, ¿qué piensa usted de David? Hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Qué piensa de David al respecto? ¿Piensa que David, el hombre adorador que danzó alrededor del arca del pacto, David que amaba la ley, ¿cómo cree usted que este hombre de Dios iba a reaccionar ante esta noticia? Míralo conmigo. Entonces David les ordenó, cíñense todos la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron. A ver, pero otra vez, esto trae cierta curiosidad, por supuesto. ¿Qué pasó con David? ¿Por qué tuvo esta reacción? ¿Por qué quería matar? Porque ceñir la espada era matar, asesinar, destruir. ¿Por qué esta decisión de David? Mira, en este contexto que estamos viendo, David estaba en el desierto. Tal vez David pensaba, ¿yo por qué tengo que estar en el desierto? Tengo que estar en un palacio viviendo. ¿Por qué estoy comiendo de la tierra cuando tengo que comer banquetes en un palacio? ¿Por qué soy perseguido? Tenía tiempo, años, vino siendo perseguido por Saúl. Probablemente se levantaban en las noches por la persecución que tenía Saúl sobre él. Era un forajido, era un salvaje, era un fugitivo David. Había pasado muchas cosas. Y ¿sabe qué? Hay algo que se llama autocontrol y paciencia. Y estas virtudes, amigos, es un músculo en la cual hay que ejercitarlo, hay que desarrollarlo, pero que también se desgasta. Entonces este músculo que se ha desgastado de David
de haber sido perseguido, de no haber visto todavía cumplir la promesa de Dios, llegó un punto que para él le llegó su paciencia hasta aquí y perdió el autocontrol. Y lo que vimos al principio es que él quería desquitarse de su dolor con alguien que era inocente. ¿Por qué pasa esto? Porque las personas lastimadas, amigos, lastiman a las personas. Y porque las personas perseguidas persiguen a las personas. Esto es una cualidad común en el mundo. Cuando alguien no ha resuelto en su interior aquellas cosas que traen dolor, obviamente eso se replica, lamentablemente, hacia otras personas. Y si uno se sentía poderoso porque era rico, el otro se sentía con autoridad porque era un guerrero y quería asesinar a aquella persona que, por supuesto, era total inocente. Mire cómo sigue la historia. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. Acuérdense de Abigail, mujer bella y mujer inteligente. La esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, que dice, pero él los trató mal. Nabal, hombre insolente, de mala conducta, los trató mal. Los botó, les gritó, les echó agua, qué sé yo le habrá hecho este hombre a estas personas. Esos hombres se portaron muy bien, dice, con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Es decir, estos pastorcitos, estos esquiladores, que en oportunidades del traslado de los animales hasta la hacienda de su amo, tal vez tardaba días y pasaban noches enteras allí bajo la luna. Tal vez ellos se sentían resguardados, se sentían con un muro de seguridad, sabiendo que allí estaba David, estaban sus hombres protegiéndolos ¿de qué? De otros ladrones, de animales salvajes, para poder llegar a salvo a destino que era la casa de su amo. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Tal vez iluso fue el siervo y en alguna oportunidad quiso ir a abordar a su amo por desesperación y decirle, por favor, toma en cuenta lo que dice David, pero dice que él tiene mal genio y no se puede tener una conversación con él. Es un hombre completamente de mala conducta. Seguimos con la historia. Abigail, la que salva el día, dice, sin perder tiempo, después de escuchar a su siervo, dice que reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas, 200 tortas de higos, después de cargarlo todo sobre unos asnos. Les digo a los criados, adelántense, que yo los sigo, pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Otra vez, mujer inteligente. Así que después, montada de un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. Es decir, Abigail venía bajando por la ladera y al fondo de su horizonte veía que venía David con su grupo. Y es cuando ella decidió encontrarse con él y lo interceptó para tener una charla con él y tratar de que esta persona vuelva en sí. Ahora, lee esto conmigo, dice, David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me pagan mal por el bien que le hice. Escuche esto, tal vez son estas conversaciones privadas que tenemos tú y yo a veces, ¿no? Esas resoluciones que tenemos cuando vamos en el carro, cuando nos quejamos a solas de alguien, cuando estamos en el baño, en la ducha, y nos quejamos por aquel jefe cuando nos promovió a alguien en vez a uno mismo, cuando nos consideramos injusto la pelea que tuvimos con la pareja. Esas cosas que nos hacen convencernos aún más de querer agredir a alguien en lo que estaba haciendo David. Estaba con sus hombres y estaba quejándose
Estaba cada vez más fraguando y convenciéndose a sí mismo de lo que iba a hacer era lo correcto. Y los que estaban a su alrededor eran sus hombres. Jamás le iban a negar al respecto nada. No le iban a decir que no. Iban a ir con David hasta el fin. Probablemente uno alimentó su furor por lo que iba a suceder. Pero no contaban con la astucia de esta mujer. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose sobre su rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa, deja a esta sierva suya, le hable, le ruego que me escuche. Yo sé que escuchando esto ahora, en este siglo, es obviamente muy raro escuchar, ¿verdad? Pero quiero que entiendas que eso era lo común o normal en ese entonces, en este pueblo antiguo de Israel. ¿No acaso usted, de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio? La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso te pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle el daño, les pase lo mismo que a Nabal. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Escuche bien lo que dice. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Abigail, mujer inteligente, no está manipulando a David. Es una dinámica que considero extraordinaria. ¿Cómo podemos bajarle los humos a una persona que está airada o frustrada? Una de las formas es aludiendo a aquellas cosas buenas que él hace. Hacerle entender que el futuro que tiene por delante es bastante prometedor, que tiene potencial, que es bueno para algunas cosas, que nadie lo hace mejor que él. Es lo que Abigail está haciendo con David. Escuche esto. Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. ¿Qué historia quisieras contar tú cuando esto es una historia en la cual solo sea para contar? Te explico algo. Mira, tienes un propósito con Dios por delante. Dios te ha involucrado en un plan. Estás en el hueco de la mano de Dios. Dios te ama y estoy seguro que eso puede satisfacer tu corazón y llenarte de paz. Pero ten en cuenta esto. Tienes un potencial muy grande. Tienes un propósito muy grande con Dios. Que no saquen el camino al andar, tú tengas una culpa y manches tu historia con Dios por un impulso que tú pudiste tomar el control y definitivamente dejarlo a un lado por buscar la paz con Dios. ¿Tú quieres contar la historia de tu propósito con Dios que ha cumplido poderosamente? ¿O quisieras contar tu propósito con Dios ocultando que un día agrediste a alguien y tienes una culpa muy grande porque probablemente esta persona no te perdona o tal vez nunca más la viste? Mira lo que pasó con David y Abigail. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. David, tú vas a ser rey de Israel. Vas a gobernar por todos nosotros. David, de tu simiente, de tu generación saldrá el Mesías. David, sabemos que amas a Dios y que tienes potencial y que tienes un futuro prometedor. No dañes tu futuro con algo que solamente es un impulso. Y lo que yo te digo a ti hoy, ahí en casa. Tienes potencial. Tienes un futuro prometedor. Tienes una familia hermosa. Tienes un testimonio hermoso.
Dios ha preparado un plan para tu vida, un propósito para tu vida. No lo manches. No lo hipoteques. No lo cambies. Solamente por un momento de impulso, por alguien que obviamente injustamente te hizo. Es preferible tomar acción en total voluntad con Dios y en total dependencia a Él. Miren lo que pasó. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Acuérdense, David era un forajido, no se estaba pidiendo de nadie, pero esta mujer inteligente y temerosa fue y hizo que David volviera en sí. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Mujer inteligente. ¿Qué pasa después cuando Abigail regresa a su casa? Cuando Abigail llegó a casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Otra vez, se había dado cuenta que era más rico de lo que pensaba y estaba celebrando. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Mujer inteligente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Es aún hasta curioso. Hombre rico, que se sentía poderoso, de un momento al otro quedó paralizado y de nada sirvieron sus riquezas. ¿Qué pasó con Nabal, este personaje? 1 año después, murió. Y este hombre, de mala conducta, este hombre, esposo de Abigail, muere. Pero te quiero preguntar si tú quieres continuar con esta historia. Y estoy seguro que te va a sorprender. Dice: entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Yo creo que usted está pensando lo mismo que yo. David es un bandido, es un pillo como tal. No esperó otra oportunidad, y lo que hizo fue proponerle matrimonio. Obviamente, vio una mujer bella y vio una mujer inteligente. Él no quería perder la oportunidad. Y escuche esto. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Se montó en un asno y acompañada de 5 criadas se fue con los mensajeros de David y después se casó con David. Y déjenme decirles algo, ellos fueron felices para siempre. Muchas gracias por esta prédica. No, mentira, no hemos terminado. Lo que pasa es que es una broma nada más. Pero yo creo que ni una mujer va a ser feliz sabiendo que va a ser una de las esposas de su marido. Porque Abigail se convirtió en esposa de David, pero fue una de las esposas de David. ¿Entiende eso? Continuamos. Dice después, veamos los 3 personajes de esta historia. Nabal, David y Abigail. Nabal pagando mal por el bien que recibió, David pagando mal por mal, y Abigail, por supuesto, pagando bien por mal. ¿Cómo fue Nabal en su historia? Una historia completamente de un demente, de un loco. David, de un hombre predecible. ¿Por qué predecible? Porque esto es lo normal, es lo común en el mundo. De que si alguien te hace daño, tú vas a hacerle daño también. De que si tú me hieres, yo te voy a herir más. Es lo predecible, es lo común, es lo que el mundo se habla. Pero ¿qué tal Abigail? Una historia extraordinaria, que sale del ordinario, que sale del molde. Completamente una historia tan importante y tan rica que aún 3000 años después seguimos hablando de ella. Y no solamente eso, mira, en Abigail, quiero que entiendas esto, por favor, en Abigail tiene algo súper importante. Ella, en ese entonces, era un antiguo pacto, Antiguo Testamento, y Abigail estaba, considero, adelantada a los tiempos. ¿Por qué? Porque ella estaba pagando
bien por mal. No estaba devolviendo mal por mal. Según así, en un nuevo pacto, Jesús nos había enseñado a nosotros. ¿Por qué? Miren lo que dice el apóstol Pedro. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. No devolver mal por mal. Y nuestro llamado que tanto hablamos, es ser de bendición para otras personas. Bendición, aún con lo que hablamos, de cómo actuamos, de nuestras reacciones y aún también de nuestros impulsos. Ser bendición para otras personas es lo que también nos identifica como discípulos de Cristo. En efecto, el que quiera amar la vida y pasar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de proferir engaños. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. ¿Por qué dice esto Pedro? Pedro, testigo ocular de cómo a Jesús, su maestro, lo escupieron, lo golpearon, lo maltrataron, lo ofendieron, lo traicionaron, lo vendieron por 30 piezas de plata. Sus amigos lo abandonaron, vendieron sus ropas y Jesús nunca se atrevió a devolver mal por mal. Es más, aún también en su cruz y en su dolor, digo cosas como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Pedro habla con tal autoridad este mensaje y es porque lo vio, por supuesto, en su propio maestro. Y un consejo que nos da, que nos apartemos del mal y hagamos el bien, busquemos la paz y sigámosla. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Quieres paz? Te preguntaba eso al principio, ¿quieres paz? ¿Te sientes con paz cuando te desquitas a otra persona? ¿Te sientes realizado, satisfecho cuando alguien te trata mal y después tú lo tratas peor? ¿Cómo te sientes al respecto? Créeme que la paz no es más que hacer todo lo que está en la voluntad de Dios, hacer todo lo que a Dios le agrada. Así que si queremos paz, estoy seguro que el dolor que Dios en muchas ocasiones ha visto que tenemos en el corazón por cualquier agresión que hayamos padecido, estoy seguro que Él la va a quitar a nosotros. Cuando de verdad busquemos la paz que Él nos da y por supuesto apartarnos de aquellas cosas que más nos contaminan y más nos llevan, por supuesto, curiosamente, a que menos nos identifiquen como cristianos o como discípulos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, palabras de nuestro Señor Jesús. Y esto es cierto porque la historia que vimos de Abigail y David y Nabal es en el antiguo Israel. Por generaciones, por descendencias, eso era normal, ojo por ojo y diente por diente. Entonces para ellos era normal el asesinar, sabiendo que había una persecución, un problema de por medio. Así que cuando David en ese momento le dijo a sus chicos, a sus amigos, cojan la espada y vamos, no fue como que, David, ¿no quieres pensarlo 2 veces? No, para ellos fue, vamos, qué divertido, otro día más para salir a pelear. Por lo tanto, es lo que ellos querían hacer, era su modo de operar. Así vivían en ese entonces. Pero en este nuevo pacto, Jesús nos está enseñando algo completamente diferente. Y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Amen a sus enemigos. ¿Te parece esto desafiante? ¿Te parece esto tal vez irracional? Pues es un completo cambio de mentalidad para nuestras vidas. De que una marca registrada de discípulos que somos es esta. Es de amar aún a aquellos que nos consideramos enemigos, aquellos con los cuales nos cuesta amar, aquellos que nos persiguen. Y es más, dice orar por ellos. Obviamente, orar entendiendo que ellos también tienen un bagaje de persecución. Y orar, ¿por qué? Para que Dios también quite de nuestro corazón todas aquellas cosas que nos han lastimado. Eso es dependencia a Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer, amigo o amiga, cuando te sientas maltratado? Es esto, es depender de Dios. Dios te dará la paz,
Dios te dará su justicia, pero te corresponde a ti. Así como amar es una decisión, que decidas amar a tus enemigos y decidas orar y ser bendición por ellos. Porque cuando oras por ellos, llegó un momento ese enemigo tuyo, esa persona que te cuesta amar, tiene alguna necesidad y tú se la puedes suplir, estoy seguro que no lo vas a dudar. Estoy seguro que así conocerás y entenderás que Dios habrá sanado tu corazón y que eres más maduro de lo que tú piensas. Primera pregunta, tengo 3 preguntas para ti. ¿Realmente quiero estar al mismo nivel con alguien que ni siquiera me agrada? Hazle esa pregunta para ti. Hazla personal. ¿Quieres estar al mismo nivel que esa persona? Tal vez te cae mal, te agredió, fue grosero, fue grosera, injusto, injusta. ¿Realmente quieres ser como esa persona y seguir su ejemplo? ¿O quieres seguir un mejor ejemplo? Un ejemplo extraordinario. Algo que salga del molde. Algo que no sea más el montón. ¿Qué es lo que pasa con la gente que ha destacado en este mundo? Y es gente que de verdad ha hecho cosas que no todo el mundo hace. Que sale del montón. Eso queremos ser nosotros. Eso queremos que seas tú. Alguien extraordinario. Que no hagas todas aquellas cosas que todo el mundo hace. ¿Quieres estar al mismo nivel que esa persona? Considéralo. Segunda pregunta. ¿Qué quieres contar? ¿Qué historia quieres contar? ¿Quieres contar la historia de cómo Dios te salvó, te amó, te preparó y te hizo a ti un hombre con muchísimas virtudes y cumplimiento de un propósito poderoso para ti, tu familia y tus generaciones? ¿O quieres contar la historia de que un día perdiste el control y agrediste a alguien y eso manchó toda la linda historia que tú tenías con Dios? ¿Qué historia quieres contar? Eso tú lo decides. La última pregunta. ¿Cómo sería para mí devolver el bien por el mal? Piénsalo bien, para ti. Haz esa pregunta como tuya. ¿Cómo sería para mí? ¿Cómo sería para mí devolver el bien por el mal? ¿Cómo sería tu reacción? ¿Cuál sería tu primer pensamiento? Te preguntaba al principio, cuando te desquitas de alguien, ¿de verdad tienes paz? ¿Estás satisfecho? ¿Crees que estás realizado? Ahora piénsalo de manera diferente. Cuando devuelvas bien por mal, ¿cómo te vas a sentir? Estoy seguro que así como nos prometió Dios, encontraremos la paz. Y por qué no, la sanidad también en nuestras almas. Y entendiendo que podemos, obviamente, cambiar con un grano de arena un poco más nuestro mundo, no haciendo maldades a otras personas. Así que haz tu historia extraordinaria. Haz una historia que todos quieran escuchar. Haz una historia que todos quieran contar. Una historia de alguien que se vengó de alguien está llena en todos los periódicos. Está llena en todas las noticias en la televisión. En todos lados hay violencia, hay maldad. Me fue infiel y lo maté. Me debió plata y lo maté. Agredió a mi hijo y lo quemé. Tantas cosas que se han escuchado. Y por muy injustas que suenen, también era injusto que Cristo muera por nosotros, pero aún así, en esa injusticia, Jesús fue justo y cargó con nuestros pecados y cargó con nuestras culpas, y aún así Él no determinó levantar maldad sobre ninguna persona que en ese momento lo había agredido. Cuenta una historia extraordinaria. Cuenta algo que valga la pena escuchar. No escribas una historia predecible. No escribas una historia que se parecen a cualquier otra. Que es como la historia que escuchamos todos los días en la televisión en el mundo. Haz de ti una historia diferente. Haz una historia extraordinaria. Te invito a que lo hagas.
Y en esta área de tu vida tú puedes entregársela a Dios y pedirle a Dios sus fuerzas, pedirle a Dios su Espíritu Santo que te guíe todo el tiempo, a cerrar nuestra boca, a guardar nuestro corazón en completa paz en Cristo Jesús, para que la historia que tengamos sea esa historia de que nos estemos aún también ya en el cielo con Dios, se siga contando, de que mucha gente tal vez pueda llegar a los pies de Cristo por tu historia extraordinaria, porque un día decidiste creerle a Dios y no devolver mal por mal. Es tu decisión. Y amar es una decisión también. ¿Qué tal si comenzamos? Y suena tan fácil, ¿no? Una teoría, pero ¿qué tal si llevamos esto a la práctica? Si tienes alguien en tu interior, pienso así, no es magia, tal vez lo tengas. Alguien en tu cabeza que te ha ofendido en la semana, alguien que lo hizo ayer sábado, alguien que tal vez te vas a encontrar al día siguiente en el trabajo y que no puedes ver, que te cuesta amarlo, que te cuesta respetarlo. Primero, perdónalo. Pero ten en cuenta esto. Dios preparó en ti un plan, para ti un plan. Tienes un potencial increíble. Dios te ama, tienes una familia hermosa, tienes un futuro muy prometedor. Piénsalo antes de perseguir a quien te persiguió y hacerle maldad a quien te hizo mal. Hacemos algo extraordinario y así seamos la marca registrada de la iglesia en este siglo. Seamos la marca registrada de discípulos de Cristo. ¿Qué tal si oras conmigo? Casi terminamos. Padre, te damos gracias. Gracias, papi, por esta mañana preciosa. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos a pesar del distanciamiento que tenemos, Señor. Papi, hoy te pedimos que toques el corazón de la gente herida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a esta verdad, de que nos ayudes a amar, de que nos ayudes a perdonar, Señor, de que nos ayudes, Señor, a tratar este tema con impulso, Señor, sino con fe y con dependencia hacia ti, Señor. Padre, en nuestra cabeza borra esas memorias, ese dolor, ese fastidio que tenemos por alguien, Señor, y transfórmalo en bendición, papi. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Papi, queremos seguirte, queremos seguir tu ejemplo, Señor, y hoy más que nunca queremos seguir tus pasos. Y uno de esos, Señor, es poder dejarte en control en estas situaciones que tanto nos han dolido, papi. Señor, ayúdanos a que esta enseñanza se haga realidad en nuestros corazones, de devolver siempre el bien cuando nos hagan el mal. Gracias, papi. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer, mis hermanos. Nos encontraremos en una segunda oportunidad. Dios les bendiga.